Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a la introducción al diseño de plantas. La idea de esta primer clase es darles a ustedes un panorama general de qué vamos a trabajar, de en qué se para la ingeniería industrial para ver este diseño de plantas, por qué la importancia de que ustedes vean diseño de plantas y cuál es el papel de nosotros como ingenieros industriales a la hora de diseñar una planta. Entonces la clase está estructurada desde lo general, vamos a ver algunas definiciones, vamos a empezar a encadenar esa planta con el ingeniero industrial para ya terminar con el cómo hacer ese proceso de diseño. Siendo así, empezaremos con unas definiciones básicas. La primera definición es el sistema de producción. Y básicamente, ¿qué es ese sistema de producción? Es donde ocurren todas esas actividades, ya sea para prestar un servicio o para elaborar un producto. Entonces, en este caso hablaríamos de que el sistema de producción es este que vemos acá. Entonces, en este sistema de producción que tenemos máquinas, tenemos personas, tenemos servicios, tenemos energía, tenemos muchas cosas y todo está en pro de qué? De generar un producto o un servicio. Ese es el sistema de producción, ese que tenemos ahí dentro de la cajita negra o cajita naranja en este caso. La segunda definición es la industria. ¿Y qué es la industria? La industria es el espacio donde se desarrolla ese proceso de transformación, ya sea para prestar un servicio o para prestar o para elaborar un producto, pero es allá donde hacemos ese proceso productivo. Y la tercera definición es la planta industrial. Y la planta industrial es donde están todas las máquinas, las herramientas, los equipos organizados de forma idónea. ¿Para qué? Para poder prestar ese servicio o elaborar ese producto. Entonces ya tenemos esas primeras definiciones. Ahora vamos a ver el ingeniero industrial. ¿Y por qué vamos a ver esto del ingeniero industrial? Vamos a ver cómo está definido el ingeniero industrial para poder entender un poco más por qué o cuál es nuestro papel dentro del diseño de plantas. Entonces la ingeniería industrial está vinculada con la concepción, mejoramiento e instalación de sistemas compuestos por hombres, equipos y materiales, basándose en conocimientos especializados y adiestramiento en matemáticas, ciencias físicas y sociales, junto con los principios y métodos de ingeniería, para especificar, producir y evaluar los resultados que se van a obtener de dichos sistemas. Entonces, muchachos, como podemos ver en este principio, nuestro papel ¿dónde está? En ese mejoramiento e instalación de sistemas. ¿Y qué es una planta? Es ese sistema en donde están las personas, en donde están las máquinas, en donde se elabora ese producto o se presta ese servicio. Y nosotros somos los encargados de hacer que ese espacio sea el más adecuado desde todos los puntos de vista, tanto para que las personas trabajen bien como para que la empresa tenga las mayores utilidades, como para que sea el ambiente perfecto para trabajar. Entonces, por eso estamos nosotros viendo en este momento esta asignatura. El ingeniero industrial, el diseño de plantas industriales. Entonces vamos a ir un poco a contar la historia de la ingeniería industrial y de dónde nace el diseño de plantas, y todo nace a partir de este señor Frederick Taylor. Como ustedes recordarán, él es uno de los padres de la ingeniería industrial, si no el más importante de los padres, y él empezó hablando de la ingeniería de métodos. Él empezó diciendo, bueno, tenemos unas personas trabajando, tenemos que utilizarlos de la mejor manera, tenemos que aprovechar de la mejor manera posible ese ser humano o ese recurso humano que tenemos en la organización. Entonces de ahí nace la ingeniería de métodos, en donde se empieza a hacer esa utilización y tenemos ese primer recuadrito de acá. ¿Qué pasa? En el momento en que ya ellos empiezan a estudiar el recurso humano, empiezan a mejorar los métodos de trabajo, ellos se dan cuenta que hace falta algo más, que no solo es las personas, que hay otras cosas que afectan dentro de la planta, que tenemos que ir organizando todo de forma adecuada para realmente tener la mayor productividad posible. Y ahí nace entonces el manejo de materiales y la distribución de planta. ¿Y qué es ese manejo de materiales? Resulta que nosotros en todos los ambientes de una empresa siempre vamos a encontrar que hay materiales. ¿Por qué? Porque nos llega una materia prima y tenemos que llevarla al proceso productivo. Porque dentro del proceso productivo estas materiales se tienen que ir pasando de un lado al otro para transformarse en ese producto final. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un producto final tenemos que enviar ese producto a un cliente en específico. Entonces, ese manejo de materiales se volvía un poco incontrolable, muy desorganizado, muy costoso.
Entonces ellos empiezan a trabajar y a estudiar a ver cómo se puede manejar el material de forma adecuada. Y la distribución de planta empezaron a ver que no era la idónea, que ellos no estaban bien organizados, que no contaban con lo que necesitaban, que muchas veces las áreas no correspondían a lo que a la necesidad real. Por ejemplo, teníamos el proceso uno y el proceso 2 y el proceso 3 y resulta que el orden de nuestro producto era ir del uno y del uno se iba al 3 y después del 3 se devolvía al 2. ¿Qué pasaba, muchachos? Teníamos grandes desplazamientos, como lo podemos ver acá. Entonces empezó a decir, bueno, ¿por qué no tenemos la planta organizada de forma tal que corresponda a esa necesidad del proceso productivo? Entonces, de todos estos conceptos de la ingeniería de métodos, del manejo de materiales y de la distribución de planta, nace el diseño de plantas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ese diseño de plantas reúne gran parte de la ingeniería industrial. En ese diseño de plantas nosotros tenemos que pensar en todo eso que hemos ido aprendiendo, en todo eso que hemos ido conociendo para poder hacer un diseño de plantas adecuado. Se dice que el diseño de plantas es el proyecto más desafiante y gratificante para la ingeniería industrial, puesto que nuestro papel es fundamental desde que se elabora ese proyecto hasta cuando ya se pone en marcha y cuando se termina. Entonces nosotros ahí tenemos un trabajo muy importante, un reto muy interesante y a mí lo que más interesante me parece de todo es que uno puede poner en práctica todo eso que conoció. Ustedes saben que nosotros somos los articuladores de todas las ramas de la ingeniería y de otras ramas de estudio y acá es donde podemos ponerlo en prueba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje que todos, tenemos que organizar todos, tenemos que gestionar los recursos de manera adecuada para tener un diseño de plantas idóneo. Listo. Y ustedes dirán, bueno, entonces ese diseño de plantas industriales, ¿qué es? ¿Eso hay que se cursa y eso qué se ve? Pues el diseño de plantas industriales tiene en cuenta cuatro cosas. Tiene en cuenta la ubicación o localización, tiene en cuenta el diseño del lugar, tiene en cuenta los manejos de los materiales y tiene la distribución de la planta. Es decir, que esos cuatro puntos son los que vamos a tocar. Esos cuatro puntos son los que vamos a ver, a estudiar. ¿Con qué fin? Con el fin de promover el uso eficiente de los recursos. ¿Cuáles recursos? Personal, equipo, material y energía. Es decir, que en esta asignatura vamos a estar viendo esto, vamos a estar viendo estas cuatro cosas, buscando qué, buscando siempre el uso eficiente de todos los recursos. Bueno, entonces vamos a ver qué tipos y fuentes de proyectos de diseño de planta existen. Entonces, cuando hablamos de diseño de plantas, no necesariamente estamos hablando de que vamos a ir en un terreno vacío a crear una nueva planta industrial. No. Resulta que cuando hablamos de diseño de plantas, podemos encontrar distintas formas de hacer o razones por las cuales hacer ese diseño de plantas. La primera y es la más conocida o la que a todos se nos vendría a la cabeza en un primer momento es la instalación nueva. Es cuando tenemos un terreno nuevo y vamos a ir a hacer ese diseño de plantas allá. Es la más común y de ahí pues no tenemos tantas limitantes porque simplemente miramos el espacio que tenemos, qué necesidades hay y las plasmamos en ese espacio. Un segundo momento es un producto nuevo. Resulta que yo ya tengo mi planta ya está organizada, ya las instalaciones existen, pero ingresa un nuevo producto. Entonces yo en ese momento tengo que hacer unas adecuaciones dentro de mi proceso productivo y dentro de mis planta física para que corresponda a ese producto nuevo. Entonces ahí es un poco menos extenso, menos costoso, menos demorado, porque simplemente vamos a hacer una pequeña reorganización, en algunos casos traer nuevas máquinas e instalarlas, pero no va al nivel de profundidad que sí va en un diseño totalmente nuevo. El tercero es el cambio en el diseño. Y resulta que estamos en una industria cambiante, estamos en procesos nuevos, está llegando siempre nueva maquinaria y en el momento en que eso, en una empresa se empieza a enfrentar a eso, también tiene que hacer cambios en su diseño. Es así entonces como acá planteamos ese cambio, esa actualización del proceso productivo. Sin necesariamente cambiar nuestro producto final, sí podemos cambiar la forma de procesarlo. Una cuarta razón por la cual se hace un diseño de plantas es una reducción del costo. Resulta que nuestra empresa no está siendo productiva, estamos teniendo mucho personal o el personal está perdiendo mucho tiempo. Pues muchas veces en búsqueda de reducir ese costo, planteamos una nueva distribución. Y finalmente, un quinto y es una redistribución. Y esa redistribución es volver a organizar todas las áreas de trabajo, es volver a mirar las máquinas ponerlas en otro orden, hacer unas nuevas disposiciones, es volver a pensar la empresa
en forma distinta con el fin de que la empresa sea o esté de la mejor forma organizada posible. Bueno, muchachos, fundamental este punto, y es que cuando vamos a hacer un diseño de una planta, no podemos ir y decir, bueno, llegué, dígame en cuánta plata hay o para qué lote vamos y ya voy a empezar a hacer el diseño. No, señores. Como todo en la vida, necesitamos tener una meta. ¿Qué se está buscando? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que la empresa quiere? En el momento en que nosotros tenemos claro eso, podemos hacer un buen diseño de plantas. ¿Por qué? Porque como puede que haya una empresa que simplemente está buscando que sus productos tengan la mayor calidad posible, digamos una empresa de alimentos, vimos hace unos años que no era tan regularizado todo eso de la industria de alimentos, como empezó el gobierno a exigirles a las empresas tener ciertas cosas, en que tenían que cuidar que los productos no fueran, no estuviesen sucios, que no entraran virus, que no entraran bacterias, y eso empezó a generar unas necesidades. Entonces, en un momento como ese, el diseño de planta, ¿por qué se hizo? Se hizo simplemente para que el producto tuviera unos estándares de calidad. Pero tenemos otras, y es cuando una empresa empieza a crecer mucho y tiene que moverse a otro lado. Entonces, ahí, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que sea una empresa que sea productiva y que responda a las necesidades de un cierto producto. Entonces aquí tenemos como las 9 razones por las cuales podríamos estar haciendo un diseño de planta y es fundamental siempre tener clara cuál es nuestra meta. Entonces una primera razón puede ser minimizar los costos unitarios o del proyecto, y con ese proyecto me refiero al proyecto de diseñar una nueva planta industrial. Es decir, que todas las decisiones que vamos tomando en nuestro proyecto van dirigidas a disminuir el costo. Yo acá no me preocupo tanto por la calidad sin querer decir que no la tengo en cuenta, sino, pero siempre tengo que estar pensando en el costo, en que no puede ser tan costoso, en que siempre tengo que tratar de aminorar esos costos. Una segunda razón es optimizar la calidad. Y en esa optimizar la calidad me refiero a eso. ¿Qué necesidades tiene mi producto? ¿Cómo va a lograr que ese producto tenga los mejores estándares de calidad? En la tercera es el promover el uso eficaz del personal, equipo, espacio y energía. Es decir, que yo quiero sacar el mejor provecho de todos los recursos que tengo en mi empresa. En la cuarta es proporcionar a los empleados conveniencia, seguridad y comodidad. Y eso es una nueva tendencia. Y es cuando estamos buscando que todas las personas que trabajan para mí estén en el ambiente más adecuado posible. Que yo no tenga con el tiempo personas que tienen problemas lumbares, personas que están con enfermedades laborales, sino que todo sea de la manera adecuada, que las personas no se sientan fatigadas, que las personas estén en un buen ambiente para trabajar. La quinta es controlar los costos del proyecto, y esa va muy ligada a la primera de minimizar los costos. Pero en este punto no siempre tienen que ser los menores, sino que me dije, bueno, no nos vamos a ir con lo más económico, pero no nos podemos sobrepasar de tal valor. Entonces yo ahí siempre estoy controlando que mi proyecto esté hacia eso, esté en eso valor que tiene la empresa estipulado gastar. La sexta es alcanzar la fecha de inicio de la producción. Entonces yo tengo una planta nueva y me dicen, listo, mi empresa tiene que empezar a trabajar el 5 de septiembre de este año. Entonces yo ya sé que todo mi proyecto yo lo tengo que plantear para que el 5 esté listo. ¿Eso qué significa? Que yo sí, en algunas ocasiones tendré que pagar más porque me va a tocar poner a trabajar la gente el fin de semana o trabajar nocturno, me va a tocar pagar la máquina que voy a pedir nueva la va a tener que poner a pagar un envío que llegue más rápido. Es decir, que yo ahí puedo hacer todo lo posible para que todo esté listo para la fecha estipulada. La séptima nos habla de dar flexibilidad al plan y es eso. ¿Se acuerdan un poco cuando ustedes en otro semestre vieron administración de proyectos que teníamos unas holguras? Acá es lo mismo, vamos a dar holgura a nuestro proyecto. Venga, que si hay un problema en el clima, pues eso no me va a afectar mi proyecto, ni los costos del proyecto. Que si pasa otra situación, eso no va a afectar tanto. Entonces es como logro yo hacer flexible ese plan de trabajo. En otro tenemos reducir o eliminar los inventarios excesivos, y eso es un problema muy grande para las empresas. Empiezan a acumular mucho inventario, después pierden el control del inventario y en el momento de hacer un rediseño o una redistribución de plantas, lo que buscan es reducir o eliminar esos inventarios. Y la novena nos dice que podemos trabajar con cualquiera de estas metas anteriores.